el último momento que esta es una ley que debe ir a consulta prelegislativa. Incluso presentamos una moción previa, la cual alcanzó 61 votos. Lamentablemente, ahí hemos de decir, inclusive asambleístas indígenas no fueron capaces de dar el voto, y ahí vemos cómo realmente pesa más el interés político antes que los derechos de los pueblos y nacionalidades. Por otra parte, nosotros consideramos que esta, una vez que siga su proceso normal, esperemos ver que realmente se incluyan los derechos fundamentales, aunque eso no será posible con el veto del presidente. Nosotros estaríamos prácticamente apelando a la demanda de inconstitucionalidad de esta ley por afectar precisamente a los derechos de los pueblos y nacionalidades, que establece claramente el derecho a la educación superior intercultural bilingüe. Esta, al no quedar claramente establecida en este proyecto de ley, está afectando este derecho fundamental. Y además, esta ley no garantiza acciones afirmativas a favor de los pueblos y nacionalidades que han sido las mayores víctimas del acceso a la educación superior. Apenas en el Ecuador se considera que hay un 3% del acceso a la educación superior de parte de las comunidades indígenas y campesinas. ¿Cuáles serán las acciones inmediatas que tomará el movimiento indígena? Bueno, de parte del movimiento indígena están actualmente movilizados, se mantienen asambleas plurinacionales en todas las provincias. Hay una agenda nacional que concluirá más o menos en octubre y noviembre de este año, en eventos nacionales fuertes. Sobre todo, el desafío mayor del movimiento indígena, sin duda, es la construcción desde sus propios territorios del Estado plurinacional. Creemos que definitivamente esta estructura diseñada desde el Estado colonial y el Estado uninacional no va a dar pasos sustanciales. Desde ese ámbito, creer que este gobierno o sus empleados van a cambiar, van a pasar del Estado colonial al Estado plurinacional, es como pedirle peras al olmo, ¿no? Entonces, en este ámbito, el movimiento indígena más bien está profundizando en sus propias potencialidades, como es la soberanía alimentaria, como es la protección del agua, desde ese ámbito, y también impulsar mejoras en cuanto a la comercialización y seguir exigiendo a los gobiernos de turno, a las funciones del Estado, para que avancen en cuanto a la concreción de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Los actuales directores provinciales y nacionales de la educación intercultural bilingüe tendrán alguna responsabilidad en esto de la aprobación de la ley de educación superior? Bueno, creo que la mayor parte de actores han estado prácticamente en una actitud pasiva. Si bien en la educación general ha habido una movilización de parte del sector de educación intercultural bilingüe, no así en la educación superior, ¿no? Entonces, más bien podremos decir que hay una actitud bastante pasiva de parte de los que están vinculados con la educación intercultural bilingüe. De hecho, parece que tampoco ha habido suficiente, digamos, claridad de parte tanto de ellos, tanto de la Asamblea. En ese ámbito creemos que definitivamente todavía yo creo que hay muchas cosas por seguir haciendo, y el mayor reto que tenemos en el sistema de educación intercultural bilingüe es demostrar desde cada uno de los centros educativos, de los centros universitarios, que realmente se puede hacer una educación distinta a la educación del modelo colonial. ¿Qué es lo que acontecerá con la Universidad Amauta Iguasi? Bueno, ahí hay una transitoria que se incluye, en la que se plantea que esta universidad pasará a ser pública. Nosotros aspiremos que este es un proceso, ¿no? Recuerde que, de acuerdo a la Constitución, toda universidad que cambie de estatus o que se cree en el Ecuador tiene que pasar por un proceso de construcción de una ley, y esta ley debe de ser aprobada por la propia Asamblea. Consecuentemente, eso muestra que hay un proceso por seguir, y si bien está incluido en esta transitoria, eso no significa que de hecho por sí misma ya se transformará en universidad pública. Más bien tendrá que la propia universidad y las propias pueblos y nacionalidades impulsar todo un trabajo de construcción, de transformación de esta universidad.